Buenas tardes, continuamos con esta serie de videos breves del nuevo reglamento CIRSOC 201-2024 con base al código ASI 318-2019. Por lo tanto, creo que los comentarios que hacemos pueden ser de interés para todos los amigos y colegas de países vecinos, como Chile, Perú, Bolivia, Colombia, México, Ecuador, etcétera, que se, se basan sus códigos de diseño en este código madre. Esta es la etapa del nuevo reglamento. Hoy vamos a tratar solamente del capítulo 24. El capítulo 24 es el capítulo que se refiere a la verificación de condiciones de servicio. Este es el comienzo del mismo, el capítulo 24, requisitos de comportamiento en servicio. El alcance, se refiere a la verificación de los requisitos mínimos de servicio, incluyendo flechas debidas a cargas gravitacionales en servicio, siempre flechas asociadas con nivel de carga de servicio. Distribución de la armadura de flexión en losas en una dirección y para el control de fisuración también en vigas. Definición de armaduras para contracción y temperatura, bajo ciertas condiciones que vamos a mencionar. Y no vamos a hablar de este último tema, tensiones admisibles en elementos de hormigón pretensado sometido a flexión. Como comentario, ya hemos mencionado que los requisitos de verificación de condiciones últimas, que están establecidos fundamentalmente en el capítulo 22, otros complementariamente en el capítulo 6, no nos garantizan que bajo el nivel de cargas de servicio la estructura se comporte satisfactoriamente. ¿Sí? Entonces, para evitar este tipo de circunstancias que pueden provocar disconfort en el usuario y problemas funcionales, se requiere este tipo de verificaciones. En cuanto a las flechas debidas a cargas gravitacionales en servicio, hay un cambio realmente importante en esta versión del código ASI 318 respecto a todas las anteriores hasta la fecha. Primero observamos la tabla 24 que define flechas máximas calculables admisibles. Si uno hace el cálculo de las flechas, no deberían superar, para cubiertas planas entre pisos o cubiertas o entre pisos, flechas totales o activas, los valores límites de flecha establecidos en la columna de la derecha, en función de la luz sobre 180, la luz sobre 360, la luz sobre 480, flechas activas, para elementos que soporten cerramientos que puedan sufrir daños, recordaremos qué es la flecha activa, o L sobre 240. Esto es si uno calcula la flecha y luego verifica el valor de cálculo contrastándolo con esta tabla. Como sabemos, las estructuras de hormigón armado, lo hemos mencionado, les sugiero ver la clase de control de deformaciones en vigas y losas. El cálculo de deformaciones tiene una complejidad mucho mayor que el cálculo de deformaciones de una viga conformada por un perfil metálico. Porque el grado de fisuración para el nivel de carga de servicio y las deformaciones incrementales a lo largo del tiempo por efecto de la afluencia lenta y la contracción de fragüe generan indeterminaciones en los valores que podemos definir. Si uno utilizara como rigidez a flexión el producto de C, módulo de elasticidad del hormigón, por IG, módulo de inercia en estado 1, en la viga, estaría subestimando las flechas instantáneas, ¿sí? Porque en las zonas fisuradas la viga estaría en estado 2 y por ende tendría un valor de momento de inercia menor a IG. Y con respecto al valor de E sub C, el módulo de elasticidad, hay que considerar que el módulo de elasticidad para cargas de larga duración es menor que para cargas de corta duración. La novedad que surge respecto de la definición
para el cálculo de flechas instantáneas de la rigidez de los elementos viga o losa está dada en esta tabla. El momento crítico ya sabemos que es el momento asociado con la fisuración en el elemento loso o viga, el pasaje del estado 1 a 2, y se define como FR, la tensión de falla a flexión del hormigón, por IG, el momento de inercia en estado 1, sobre IT, la ordenada del baricentro a la fibra extrema traccionada. Expresión de resistencia de materiales. Entonces la tabla nos dice, si el momento máximo de servicio en la sección a analizar es menor que 2/3 del momento crítico, no menor que el momento crítico, sino menor que 2/3 del momento crítico, se puede adoptar el valor de IG. Pero si MA es mayor que ese valor, hay que adoptar el valor de I efectivo que surge de la sección B que podemos observar. Esta ecuación surge de estudios desarrollados por Bishop, 2005, que demostraron que las flechas calculadas por los métodos previos, por las ecuaciones de Branson, para elementos con cuantías relativamente bajas, subestimaban en forma importante las deformaciones. ¿Sí? La ecuación que ustedes están acostumbrados a utilizar es la ecuación de Branson, es la ecuación que figuraba en esta tabla justamente en el capítulo que tocaba este tema. Y otra cuestión más que se define es que no se toma como referencia el momento crítico, sino 2/3 del mismo. ¿Sí? Entonces, esta definición del momento de inercia efectivo hace que las rigideces de las vigas para el nivel de cargas de servicio calculadas por Bishop sean menores a las calculadas por Branson, siempre mencionando cuantías de armado limitadas a ciertos valores. Para altas cuantías la diferencia no es tan sensible, ya vamos a ver una curva comparativa. Acá observamos valores de ensayo, en verde la expresión de Bishop y en azul la expresión de Branson. Quiere decir que la diferencia entre ambas para una viga con una cuantía de 0,524% ensayada, a modo de ejemplo, arroja diferencias de más del 100%, ¿sí? Para el nivel de cargas de servicio, las flechas medidas. Entonces, esta es la expresión ampliada que observamos. Vamos a ver un ejemplo cortito y seguimos con lo que es el capítulo 24. Un ejemplo comparativo de la determinación de momentos de inercia efectivos según Branson, el método anterior, hasta el código ASI 318-2014 y el método de Bishop, tomado por el código ASI 318-2019. Una viga de 7 metros de luz, materiales H20, acero ADN 420, sección de 20 centímetros de ancho y 60 de altura, altura útil de 56 centímetros, armadura de tracción 3 barras de 20 milímetros, 9,42 centímetros cuadrados, cuantía geométrica AS, armadura sobre B por D, 0,84%, el momento de inercia en estado 1, IG, 360.000 centímetros cuartos, FR, adoptamos 28 kilos por centímetro cuadrado, el momento de fisuración, calculado M crítico como hemos visto anteriormente, es 3.360 kilográmetros, y el momento de servicio máximo en la sección en estudio es 4.700 kilográmetros, del análisis que hemos hecho para el nivel de cargas de servicio, en la sección en estudio. Recordamos la expresión del momento de inercia crítica de una viga con armadura simple, vista oportunamente en la clase de deformaciones. El módulo de elasticidad, en este caso, 210.190 kilos por centímetro cuadrado. La relación de módulos de elasticidad de acero y hormigón es 9,51. La profundidad del eje neutro en estado 2, según la expresión que vimos recién, para definir el I crítico, es 18,37 centímetros y el I crítico es función de esa profundidad y la cantidad de armadura
de la sección, 168.180 centímetros cuarta. Entonces el cociente entre I crítico e IG, el momento de inercia de la sección fisurada y la no fisurada, es 0,47. Es menor del 50%. Aplicando el momento de inercia efectivo, según la nueva expresión, la Bishop, el momento de inercia efectivo nos da 191.287 centímetros cuarta. ¿Qué nos dice esto? Nada en principio. Vamos a compararlo ahora con lo que nos daría el momento de inercia efectivo según la ecuación que trabajamos hasta el código ASI 318 anterior y en nuestro CIRSOC 201-2005. Aplicamos la expresión de Branson, el momento de inercia efectivo es 237.810 centímetros cuarta. Quiere decir que el momento de inercia de Branson frente al de Bishop es un 24% mayor. Si la viga hubiese tenido una cantidad de armado algo más baja, la diferencia sería más sensible, estaría por encima del 30%. Entonces, repasando, vemos la expresión de Bishop abajo, a la derecha, y la expresión arriba, a la izquierda de Branson. Está la expresión de Branson y a la par la definición, y abajo la de Bishop y a la par la definición de la misma. Se observa que fue necesario e importante hacer esta redefinición de momentos de inercia efectivas porque las diferencias no son menores y están del lado de la inseguridad. Con respecto al cálculo de flechas dependientes del tiempo, no hay grandes variaciones. Lambda es igual a epsilon sobre 1 más 50 veces la cantidad de la armadura comprimida. El valor de epsilon puede cobrar un valor de 2 para el orden de 5 años. Está la tabla de valores de epsilon en función del tiempo de la estructura cargada. 1 sería el instante de carga de la estructura, cobrando valores que pueden llegar a ser 2 de máxima. Y en cuanto a la tabla que mencionamos, límites de flechas totales y activas, esto es un comentario, vuelvo al código, al reglamento nuevamente. Si analizamos sobre una viga determinada, la flecha total es la flecha a partir de T0, que sería cuando se desencofra la viga, hasta T infinito, que es, supongamos, a los 6-7 años de haber sido construida y habilitada la estructura. Pero si queremos ver cuál es la componente de la deformación en la viga que puede generar daños en la mampostería, tendríamos que tomar la flecha, no delta T total, sino la delta activa, que sería entre T1 y T infinito. Porque la deformación que sufre la viga que va a afectar el cerramiento es aquella que sufre a partir de que el cerramiento se ejecutó, no antes. ¿Sí? Una cuestión lógica. En cuanto a la distribución de la armadura a flexión en vigas y losas en una dirección, con adherencia, partiendo de la base de aceros de FI 420 megapascales para el nivel de cargas de servicio, con este criterio se pretende controlar el espesor de las fisuras sin determinar el espesor de las mismas. ¿Sí? Nosotros ya vimos en la clase de fisuración que hay otros métodos que nos permiten evaluar estadísticamente o probabilísticamente el espesor de las fisuras para el nivel de cargas de servicio. Entonces, la tabla 2432 para diferentes tipos de armadura nos da la separación máxima de armaduras, siempre menor de ambas, a colocar, por ejemplo, en una losa o en una viga. Para calcular la tensión Fs la podemos calcular en estado 2 con la expresión que vimos anteriormente, o bien tomar 2/3 de Fi como una aproximación grosera nada más a la probable tensión para el nivel de carga de servicio en la armadura Fs. Con respecto a CC es el recubrimiento más la mitad de distancia al baricentro de la barra, más traccionada. Con respecto a la armadura de contracción y temperatura, en losas armadas en una dirección se debe colocar
normal a la armadura principal, una armadura mínima para controlar las fisuras de contracción y temperatura, la misma cuando no hay severas restricciones. En cuanto a la cantidad a colocar de armadura en la dirección secundaria, debe ser, para controlar las fisuras por contracción y temperatura, no inferior a 0,0018 B por H, igual que en las versiones anteriores, con una 0 FI 420 megapascales, con separaciones máximas en el artículo 24.333 5H o 450 milímetros que pareciera ser excesivas, pero es una opinión personal. Esta limitación, tener en cuenta que tiene validez si no hay severas restricciones. Si no, tenemos un video subido al canal donde hablamos de formaciones impuestas y hablamos de enfoques, como el Eurocódigo S2 tiene una expresión, y hay estudios de otros investigadores con otras expresiones alternativas para definir una cantidad de armadura adecuada que es bastante mayor a esta. Bueno, con esto terminamos. Un pantallazo del capítulo 24. Control de condiciones de servicio.